Mis amados, nuevamente buenos días. En el nombre de Jesús les saludo. Y este es el cuarto video del curso, de este curso que estamos viendo, que se llama Interpretación de la Biblia, reglas de interpretación en la Biblia, de la Biblia. Algunas reglas. Y entonces ya hemos visto de que la Biblia se interpreta a sí misma y segundo, el texto siempre en contexto. Hablamos de los 4 tipos de contexto que nosotros vamos a estudiar: el contexto textual, el contexto histórico, el contexto cultural y el contexto geográfico. Pueden haber más contextos, pero con eso para nosotros nos basta, con esos 4 contextos, teniéndolos en cuenta, vamos a tener una muy buena interpretación bíblica. En el tercer video hablamos, nos enfatizamos en el contexto textual y en términos generales explicamos los tipos de contexto textual, que los tipos de contexto textual son el contexto inmediato, el contexto mediato, el contexto testamentario y el contexto general, y explicamos cada uno de ellos. Bien, vamos a hacer un ejercicio hoy, una práctica como para entender mejor de qué trata el contexto textual inmediato. Vamos a hacerlo a la luz de Hechos, capítulo 17, versículos 10 y 11. Recuerde que en el contexto inmediato nosotros debemos tener en cuenta a la hora de interpretar un texto bíblico, un pasaje, un texto bíblico. Aquí, por ejemplo, vamos a leer 2 versículos. Vamos a hacer la interpretación necesaria. Entonces se tiene en cuenta los versículos anterior y posteriormente más cercanos. A veces no alcanza, es mejor tener el pasaje completo. A veces si no alcanzamos con el pasaje, entonces debemos leer todo el capítulo. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Dice el versículo 10 de Hechos 17, versículos 10 y 11, dice así: Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Aquí está hablando de que enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Algo extraño, ¿no? ¿Por qué de noche? Hasta Berea, o sea, a una ciudad o pueblo o aldea llamada Berea. Y allí el apóstol y este evangelista Silas llegaron y entraron en la sinagoga de los judíos. En cada ciudad siempre había una sinagoga. Una sinagoga es el sitio de reunión donde los judíos se reunían a leer la Torá y a orar. Bueno, entonces ellos llegaron allí y entraron. Pablo siempre entraba a la sinagoga de los judíos porque Pablo era judío, siendo un creyente, pero sin embargo él seguía entrando a la sinagoga de los judíos. Pero el propósito de Pablo, el mayor propósito era, primero por la costumbre judía, y segundo, pero el principal propósito era que allí él predicaba el evangelio. Ese era el propósito de él, predicar el evangelio a los judíos. ¿En qué sentido los judíos? A los que aún practicaban la religión judía, el judaísmo. Y entonces el versículo 12 dice: y estos eran más nobles, es decir, los de Berea, estas personas de Berea eran más nobles, estos judíos de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues, bueno, paremos ahí. Eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Entonces mire lo que está diciendo, que los judíos de Berea eran más nobles. ¿Qué quiere decir la palabra nobles? Que los que estaban en Tesalónica, o sea, los comparan con los de Tesalónica. O sea, la nobleza de estos judíos de Berea es como referente, tiene a los de Tesalónica. O sea, ellos eran más nobles que los de Tesalónica. Y allí dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Bueno, entonces la nobleza de estos bereanos se vio en que ellos recibieron con solicitud, es decir, con diligencia, de buen agrado,
recibieron la palabra. Sí, o sea, la palabra que Pablo les predicaba. Y dice que escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, escudriñando la escritura para ver si lo que Pablo y Silas decían era verdad. Pero aquí hay unas preguntas. Yo tengo unas preguntas aquí donde para responder, para poder entender bien el pasaje y poder responderlas tenemos que ir al contexto. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Quiénes eran más nobles? Dice, y estos, es decir, estos es los de Berea, eran más nobles. ¿Por qué eran más nobles que los de Tesalónica? ¿Y por qué los compara con los de Tesalónica? Entonces dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Entonces, si usted quiere saber por qué el autor de Hechos, que es Lucas, dice que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, fue que algo pasó en Tesalónica. Tenemos que mirar qué fue lo que pasó en Tesalónica para que el autor diga que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Sí? Entonces, devolvámonos un poco para saber qué pasó en Tesalónica. Entonces, nos devolvemos al principio del capítulo 17. De hecho, en la Reina Valera hay un título donde dice el alboroto en Tesalónica. Bueno, gracias a Dios está de título, pero no es que el título no es inspirado. Bueno, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. ¿Quiénes llegaron? Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, es decir, con los judíos que se reunían en la sinagoga en Tesalónica, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces Pablo estuvo en esa sinagoga por 3 días predicándoles el evangelio. Y algunos de ellos creyeron, es decir, algunos de los judíos de la sinagoga en Tesalónica, y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Y algunos griegos y gentiles también creyeron y se juntaron con Pablo. Entonces los judíos que no creían, porque hubo un grupo de judíos que no creyó, teniendo celos seguramente porque Pablo estaba ganando personas. Teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. ¿Cuál ciudad? La ciudad de Tesalónica. Entonces se alborotó una turba, ¿sí? Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, procuraban sacar a Pablo y a Silas. Procuraron sacarlos a matarlos, seguramente, a apedrearlos. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. O sea, los acusaron de trastornar el mundo entero. Y Jasón era el dueño de la casa donde Pablo se estaba hospedando, pero dice, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Entonces los acusaron de subversión a Pablo y a Silas. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Recuerde que la ciudad que está hablando ahí es de Tesalónica, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Soltaron a Jasón, a sus amigos. ¿Y qué hicieron? Versículo 10. Inmediatamente los hermanos, o sea, Jasón y los hermanos, enviaron de noche, o sea, los sacaron a escondidas, a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Entonces, ya sabemos, entonces ya nos damos cuenta por qué de noche. ¿Por qué? Pablo y Silas los sacaron a escondidas. Ellos tuvieron que huir porque los querían apresar, ¿sí? Y los querían acusar. Y bueno, eso era muy peligroso, eso les podía costar hasta la vida. Entonces, ellos fueron hasta Berea. Berea quedaba cerca a Tesalónica. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Sí ven? Y estos, es decir, los
bereanos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y ahí es donde entendemos. Los de Tesalónica no recibieron la palabra con solicitud, con diligencia. Hubo problemas. ¿Sí ven que hubo problemas? Muchos de ellos no creyeron y por el contrario se enojaron contra Pablo y Silas y los querían era matar. En cambio los de Berea sí recibieron la palabra y ellos escudriñaban las escrituras para saber si esas cosas eran así. Entonces ya sabemos por qué eran más nobles que los de Tesalónica, porque los de Berea sí recibieron la palabra, mientras que los de Tesalónica se alborotaron, hicieron una turba y se fueron en contra de Pablo y de Silas. Amén. Entonces, mi amado, ¿qué nos enseña esto? Bueno, ya vimos que para poderlo entender tuvimos que ir al capítulo, ¿verdad? A todo el pasaje, al capítulo. Entonces, ¿qué nos enseña? Pues que, hermanos, la nobleza de una persona se mide, desde este punto de vista se mide por la solicitud que tengan recibir las escrituras, ¿sí? Esa es una persona noble. Muchas veces, y hago la aplicación, la gente, los creyentes se equivocan. No, fulano de tal es muy noble, recibe la palabra, no la recibe, antes eso se enoja, tira piedra, blasfema, entonces no es tan noble, parece ser noble, pero no es noble. Un dato que quiero darles, la palabra noble viene del griego eugenes, que significa buena raza. O sea, los de Berea, dice ellos, eran mejor raza, aunque eran judíos también, quieren decir que eran mejores personas, eran más amables, ¿sí? Era buena raza. Entonces los que reciben la palabra con solicitud los podemos llamar buena raza, ¿sí? Buenas gentes. Bien, mis amados, ahí hay un ejemplo de aplicar el contexto, utilizar el contexto textual inmediato para entender un texto bíblico. Dios les bendiga más, mis hermanos. En el nombre de Jesús les bendigo.